Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar si una matriz A es cuadrada mágica. Planteamos la solución en un programa de 47 líneas. Una matriz se define como mágica si la suma de sus filas, sus columnas y su diagonal principal y secundaria arroja el mismo resultado. En la línea 6 declaramos de tipo entero una matriz A de orden 3×3 y la inicializamos con 9 valores. En la línea 7 declaramos un vector analizador llamado analizador de tipo entero de tamaño 8 y se inicializa todo a 0. Recuerde que las estructuras de datos son espacios fijos en la memoria RAM que se utilizan en la ejecución de un programa. En la línea 8 declaramos de tipo entero 3 variables i, j y k y las inicializamos a 0. Recuerde, las variables de tipo entero solamente tomarán valores numéricos enteros y no decimales. En este caso, en la línea 8, las variables i, j, k se usarán en los ciclos o las estructuras repetitivas. Las variables que se usan en los ciclos a nivel de pseudocódigo no es necesario declararlas. Sin embargo, todo depende de la semántica que se maneje. Entre las líneas 10 y 19 se observa una estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de información de un computador. Bien, entonces básicamente lo que se va a hacer es recorrer toda la matriz e ir sumando los valores de cada fila y almacenarlos en el vector analizador. Asimismo, ir sumando todos los valores de una columna y almacenarlos en el vector analizador. Las tres primeras posiciones del vector analizador tendrán la suma de las tres primeras filas del vector de la matriz A. Y entre las posiciones 3 a 6 del vector tendrá el resultado de las sumas de las tres columnas de la matriz A. Por eso en la línea 16 al vector es porque va a sumar las columnas. Y en el vector, en la posición 7 y 8, almacenar entonces las sumas de la diagonal principal y secundaria respectivamente. Entonces, recorremos la matriz A en el ciclo de la línea 10, haga para i de 1 hasta 3 con incrementos de 1. Dentro de este ciclo, en la línea 12, a la variable k le asignamos k más 1, es decir, la incrementamos. Entre las líneas 13 y 18 está la otra estructura repetitiva, la variable controladora será la j y va a tomar valores entre 1 hasta 3 con incrementos de 1. Dentro de estos dos ciclos entonces vamos a recorrer la matriz, por eso línea 15 al vector analizador en la posición k le asignamos lo que tiene el vector analizador en la posición k más la matriz A en la posición IJ. Observe como cuando indicamos matriz A en la posición IJ estamos haciendo un recorrido por filas. Y en la línea 16 al vector analizador en la posición K más 3 le vamos a asignar lo que tiene el vector analizador en la posición K más 3 más lo que tiene la matriz A en la posición JI. Observe entonces que aquí vamos almacenando los valores de las respectivas columnas. Cuando usted tiene dos ciclos anidados, el que más corre es el ciclo interno. Por eso cuando i valga 1, la j va a tomar valores 1, 2, 3. Y vamos entonces a tener las posiciones ij como 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y ji como 1, 1, 2, 1, 3, 1. Y así sucesivamente obtenemos entonces ij para las filas, ji para los valores de las columnas. La variable k es la que indica en qué posición de vector vamos a ir almacenando los datos. Al salir de este ciclo, entonces caemos a la línea 21,
y entre las líneas 21 y 26 encontramos otra estructura repetitiva para ir almacenando los valores de la suma de la diagonal principal y secundaria. Entonces haga para ahí de 1 hasta 3 con incrementos de 1. Línea 23, dentro del ciclo al vector analizador en la posición 7 le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición 7 más la matriz A en la posición I, I me va a arrojar entonces los datos de la diagonal principal, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y en la línea 24 el vector analizador en la última posición, le vamos a asignar lo que tiene el vector analizador en la posición 8, más lo que tiene la matriz en la posición I, 4 menos I. Esto nos va a arrojar entonces los datos de la diagonal secundaria. Por eso entonces vamos a tener matriz A en la fila 1 columna 3, luego fila 1 columna 2, luego fila 2 columna 2 y luego fila 3 columna 1. Ya tenemos el vector analizador lleno con todos los datos de las sumas de las filas y las columnas y la diagonal principal y secundaria. Solo resta entonces por comparar todo este vector. Si todos los datos son iguales, quiere decir que las sumas son iguales. Luego sí representará una matriz cuadrada mágica. En caso de encontrar un dato distinto en el vector, entonces la matriz no se indicará como matriz cuadrada. Para eso entonces vamos a hacer las comparaciones. Listo, entonces línea 28 declaramos de tipo lógico booleano una variable llamada band. La inicializamos en verdad. En la línea 29 a la variable i le asignamos 1. Y entre las líneas 31 y 39 una estructura repetitiva, un ciclo mientras, cuya condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la variable i sea menor a 9, entonces ingresa. Entre las líneas 33 y 35 vemos una sentencia condicional. Si el vector analizador en la posición I es diferente al vector analizador en la posición I más 1, entonces en caso de ser cierto, línea 34 a la bandera le asigna falso. Y en la línea 37 incrementamos la I. Observe entonces que se va a salir de este ciclo cuando encuentre que un dato es distinto al otro, ¿cierto? Y estamos comparando los datos del vector consecutivos. La posición I con la posición siguiente, es decir, I más 1. Cuando encuentre un dato que sea distinto, la bandera le lleva falso y entonces no va a volver a ingresar, porque va a incumplir la condición de que la bandera sea igual a verdad. O cuando la I ya sobrepase el tamaño del vector. Entonces al salir del ciclo entre las líneas 41 y 45 vemos la sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 41, si la bandera es igual a verdad, como fue inicializada en la línea 28, entonces imprima línea 42, la matriz es mágica. Es decir, todos los datos son iguales, la suma es igual. Si no, entonces imprima línea 44, la matriz no es mágica. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un algoritmo que permita determinar si una matriz A es cuadrada mágica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, muchas gracias por estudiar con nosotros.